Papá, úsalo, Guarda Dios mío, en el lo que nombre yo te poderoso mando de hoy. Jesús. Amén He y aquí amén. que yo echo de delante de tu presencia al amorreo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Sí. Bendecidos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Amén. Gracias al Señor. Bien. Muy bien, Qué bien, gracias. gloria a Dios. Me alegra que Dios estén hermoso. bien por la gracia del Señor. Bien, pudieron llenar el cuestionario de las preguntas. Sí, sí, el del Tribunal de Cristo, ¿verdad? Bueno, ya hoy, Yo eh, sé que finalizamos y comenzamos con el nuevo, pero yo estuve leyendo el material, inclusive yo sí, lo imprimí, pero en el aire porque aquí lo que es los capítulos, los versículos, y entonces sí, pues traté de buscar algo, solamente me mandó me parece que fue donde estaba la genealogía de las tribus y ahí quedé, porque estoy buscando. Me quedé la primera vez estudiando, pero la primera perdón. amén, bien. Bien, hoy iniciamos con el tema del gobierno mundial de la bestia, del hombre de pecado. Yo les dejé en el grupo como ahí tenemos inclusive un material que compartió la sierva Wanda muy interesante en relación a lo que fue la visión profética del profeta Daniel. Eh, Le dejé para que también tomaran la evaluación. Vi algunos resultados, vi que Wanda sacó 10 de 10, excelente, felicidades. Y también les dejé el material para que lo estudiaran, lo leyeran. Y hoy entonces lo vamos a estar socializando, cada uno de esos aspectos del gobierno mundial del hombre de pecado, un sistema de gobierno mundial que próximamente tendrá su inicio cuando Cristo se lleve a su iglesia. Cristo se lleve a su iglesia, obviamente, ya el de pecado iniciaría ya su gobierno mundial. Voy a estar compartiendo pantalla ahora para que ustedes vean lo material, paso por paso. Bien, entonces, pueden ver este material, me dejan saber, lo pueden ver. Amén. Pueden ver ya el material que lo estoy utilizando en la pantalla. Ok, perfecto. Bien, entonces lo que estamos en el material que yo le compartí en grupo, a los fines de que puedan estudiarlo, entenderlo, conforme a la visión que tuvo el profeta Daniel en torno a esos cuatro imperios que menciona que hay una tipología de lo que es la estatua de Nabucodonosor. Ahí es donde esa estatua cobra vida. No podemos tener todo. Sí. Favor de silenciar los micrófonos para que podamos
es el Señor. Bien, hay que mantenernos orando, como vuelvo y les reitero, las fuerzas del enemigo de la justicia no quiere y no le gusta ser revelado al mundo. Mientras el mundo sigue en sus deleites, en sus maldades, la iglesia tiene que apoderarse del conocimiento de su palabra para saber qué es lo que va a suceder en el mundo después que ya el hombre de pecado asume el control de la humanidad conjuntamente con su sistema de gobierno. Aquí hay unas preguntas, ya ustedes tienen la respuesta del mismo. Yo no tengo las respuestas porque me quedé en la 1 y de ahí no salí y busqué hasta por Google y lo único que dice es que el hombre de pecado es el anticristo. Y sí leí el material, bastante material de que usted incluyó aquí, pero... En el mismo material están las respuestas, ahí mismo están. En el mismo material que yo le compartí, que ahí están las preguntas, están las referidas respuestas. Bien, alguien no podría compartir, puede participar en relación a esta primera pregunta. ¿De dónde descenderá el hombre de pecado? Amén. ¿Alguien lo llenó, lo leyó? Bien, el hombre de pecado, conforme a las Sagradas Escrituras, tanto en el libro de Génesis como en el libro de Jeremías, están en el mismo material que yo les compartí, habla acerca de esta profecía. El hombre de pecado va a descender de una de las tribus perdidas de Israel. Esa es la tribu de Dan. La tribu, nótese que Jacob tuvo 12 hijos, 12 varones y una hembra. A este hombre se le cambió el nombre de Jacob, que significa suplantador, engañador, mentiroso. Se le cambió el nombre a Israel, porque tuvo un enfrentamiento con el ángel, venció por su perseverancia, su firmeza, y eso entonces le hizo merecedor del cambio de nombre, cambio de identidad espiritual y de esa promesa que viene ya por parte de su abuelo, en este caso Abraham, que conforme a las promesas que Dios había establecido, que iba a ser de esa nación, de los descendientes de Abraham, un pueblo grande. Entonces Jacob es el nombre que Dios le pone de Israel, es un nombre celestial. Israel significa Dios lucha, Dios es todopoderoso. Entonces, de esos 12 hijos hubo uno llamado Dan. Dan, conforme a la historia bíblica, nótese que dentro de esos hermanos también hubo llamado José. José, el famoso soñador, donde tuvo visiones, donde tuvo la iluminación del Espíritu de Dios, y ellos vendieron a José a Egipto. Y ahí es donde entonces inicia esa historia de esos 430 años de esclavitud que tuvieron que pasar los judíos, los israelíes, en tierra extranjera, es decir, en la tierra de Israel. Entonces, conforme a las Sagradas Escrituras, el hombre de pecado va a descender de la tribu de Dan, la tribu de Dan. Y de la pregunta número 2, ¿alguien tiene alguna idea, alguna inquietud, algo, un aporte? Amén, ¿me escuchan? Sí. Bien.
Las naciones que van a dar apoyo al hombre de pecado, conforme a la estatua de Nabucodonosor, son 10 naciones. Estos representan los 10 dedos de los pies. Nótese que cada uno de esos imperios que pasaron ya, que forman parte de la historia de la humanidad, inicia con Babilonia, con el emperador Nabucodonosor. Luego le sucede en el imperio, la nación que le queda al lado, que es el imperio medo-persa. Geográficamente esos imperios están ubicados en el Oriente Medio. Evidentemente, lo que era Babilonia anteriormente, hoy en día es la nación de Irak. Esa nación iraquí, cuyo dictador muy famoso en la guerra del Golfo y en la guerra ya del año 2002 en adelante, donde Estados Unidos entonces invade la nación iraquí, cuyo dictador lo era en ese entonces Saddam Hussein. Fue durante el gobierno de George Bush, debido a ese atentado terrorista donde las Torres Gemelas fueron reducidas a ruinas, ataque al Pentágono, ataque y a otras instituciones importante en los Estados Unidos, dio al traste de la inteligencia estadounidense que Saddam Hussein, juntamente con los demás terroristas, tenían cierto vínculo con ese atentado. Entonces ahí tenemos Irak, tenemos la nación medo-persa, que anteriormente era el imperio medo-persa. Hoy en día Medo-Persa o Persia se le cambió el nombre en el año 1979. Ahora se llama Irán, la nación iraní. Es una nación de un sistema político, religioso, muy cerrado, donde los ayatolás y Jamenei son los que controlan la política y el gobierno iraní. Es un enemigo audaz, terrible, contra de la nación de Israel, siendo el causante de esa guerra que está librando Israel con esos pueblos terroristas. Ahí tenemos los grupos terroristas de Hamas, que está en territorio de Gaza. Gaza es un territorio que inclusive aparece en la Biblia, y alguna de esas ciudades que pertenece a esa nación o ese estado o más bien a ese pueblo palestino. Ese pueblo tiene un sistema de gobierno, pero obviamente es controlado por ese grupo terrorista de Hamas. Hamas es un grupo que se levantó y ha sido financiado directamente por el régimen iraní de los ayatolás. Lo mismo que en el caso del norte de Israel, como es el caso del Hezbollah. Esos líderes más importantes de esa organización terrorista muy peligrosa fueron eliminados la mayor parte. El pueblo israelí, con su buen desarrollo tanto en materia de espionaje, tienen un sistema de espionaje, una unidad de inteligencia muy avanzada llamada el Mossad israelí. Tiene un avance que está por encima de potencias grandes como China, como Corea del Norte, que es un pueblo también terrorista y dictatorial, y de otras naciones importantes a nivel del mundo. Esa inteligencia la han desarrollado y tienen un sistema también de defensa que permite bloquear o destruir cualquier amenaza que atente contra los cielos de Israel, el territorio israelí, y de su población y de su sistema de gobierno. Entonces, tal como les decía, 10 naciones son lo que le darán el apoyo al hombre de pecado. Ahí podíamos citar esas 10 naciones. Son esas 4, de esos 4 imperios. Tenemos el caso de
El tercer imperio que se levanta es el imperio griego con Alejandro Magno. Después que cae el imperio medo-persa, entonces le sucede a Alejandro Magno, que asume entonces el control del mundo antiguo en aquellos tiempos. Al morir ya Alejandro Magno, a la edad de 27 años aproximadamente, 4 generales asumen el control del imperio y estos se dividen, y al dividirse se debilitan, y al debilitarse entonces surge la cuarta bestia, que es el imperio romano, un imperio terrible, poderoso, con un alcance y con una longevidad. Duró muchos años, aproximadamente casi 1000 años gobernando. Ya sabemos que el imperio romano está efectivamente en la nación de Italia, y que en el año 313 Constantino oficializa lo que es el paganismo cristiano. Digo el paganismo cristiano, católico, apostólico y romano, porque es en ese año, en el año 313, siglo IV de nuestra era, que la Iglesia católica, apostólica y romana nace. Está en lo que es esa plaza, la plaza de San Pedro, en esa ciudad de Vaticano, que es un estado, es uno de los estados más pequeños del mundo, pero muy poderoso. Ahí concentran una gran cantidad de recursos económicos, de influencia, porque el Papa no tan solo es un líder religioso, es una especie de rey que tiene influencia en muchas naciones del mundo. No hay una nación en la tierra que no haya una congregación, una basílica, llámese una iglesia católica, apostólica y romana. Es decir, hay influencia en la mayor parte del mundo. De manera que tanto Grecia, que es una nación europea, como la nación italiana, cuya capital es Roma, también tienen un papel protagónico en el establecimiento del hombre de pecado. Como esa estatua de Nabucodonosor, una estatua que se levantó y cuya explicación, dada a conocer por la inspiración del Espíritu Santo, el profeta Daniel, la cabeza representa a Babilonia la Grande. Ya la parte del pecho, ya ahí representa lo que es el imperio medo-persa. Ya la parte del abdomen está representando lo que es el imperio griego, y las piernas las representa ya el imperio romano. Los pies abajo los representa el quinto imperio. ¿Cuál es el quinto imperio? El imperio que se va a establecer en los próximos tiempos. ¿Qué está esperando el hombre de pecado para iniciar ya, para darse a conocer al mundo? Es que Jesucristo venga y se lleve su iglesia. Por eso la iglesia tiene que afirmarse más, tiene que buscar más, porque cuando Cristo se lleve su iglesia, el hombre de pecado va a ser presentado con el apoyo de esas 10 naciones. Esas 10 naciones tienen una influencia muy poderosa en la tierra, y dentro de esas 10 naciones Estados Unidos no está en la lista. No se encuentra, conforme a las Sagradas Escrituras, Estados Unidos formando parte de esas 10 naciones. De manera que ahí vemos ya 4 naciones que se están preparando, que se están enlistando para dar entonces rienda suelta a lo que es el sistema de gobierno único mundial. Dentro de las demás naciones, cabe destacar, se encuentra la nación de Francia, la nación inglesa de Inglaterra, Alemania. Ahí se puede citar el caso de Turquía, que forma parte también de esas naciones. Fíjese que cuando el profeta Daniel habla de la estatua de Nabucodonosor, habla de 2 elementos: el elemento hierro y el elemento barro. El hierro y el barro no se mezclan. ¿Qué significa esto?
que el barro representa las naciones de menor potencia, de menor desarrollo, porque habrá una combinación entre esas 10 naciones, naciones poderosas y naciones no tan poderosas, pero estarán allí teniendo ese papel protagónico para apoyar al hombre de pecado. De naciones africanas también cabe destacar que se encuentra Etiopía, una nación africana. Etiopía forma parte de esas naciones que estarán apoyando al hombre de pecado. Ahí tenemos naciones, por ejemplo, como China, como Rusia, que forman parte de lo que es el sistema profético de los últimos tiempos. Estas también tendrán una participación en ese sistema de gobierno, puesto que están trabajando arduamente para el control del mundo. Ya ustedes podrán apreciar que China es un gigante del continente asiático, denominado la fábrica del mundo. No hay un objeto en los hogares de la tierra que no tenga un made in China, que no tenga un hecho en China. Es decir, muchas de las cosas que los chinos hacen están distribuidas por todas partes del mundo. Entonces, todo esto nos indica de que esas naciones se están preparando. Hay un eje de naciones no alineados que está trabajando también para sacar lo que es el dominio y el predominio de la moneda del dólar estadounidense. Entonces, esas monedas de la moneda del dólar que tiene una influencia a nivel mundial, hay un grupo de naciones que se denominan el BRICS. Ahí están compuestas por naciones como Brasil, tenemos China, Rusia, Irán y otros países, incluyendo también el caso de Pakistán, que son naciones con una cantidad de habitantes extremadamente alta. Cuando combinamos el caso de China y la India, tienen una población de más de 2.000 millones de habitantes, una población extraordinariamente grande. Entonces, ese BRICS, el propósito es excluir de las reservas mundiales, de la circulación de la moneda del dólar estadounidense, ya la liberación del dominio que ha tenido durante más de 50 años en el mundo. Bien, entonces continuamos aquí con la pregunta número 3. ¿Cuál es el periodo de tiempo del anticristo sobre la tierra? El profeta Daniel, en su capítulo 9, verso 27, habla sobre el término de semana. Fíjense que cuando hablamos de semana en término bíblico, una semana equivale a 7 días, pero esos días están representados por años, que es el tiempo que tendrá el hombre de pecado para dirigir el destino de la humanidad. Porque así el Señor, conforme a su palabra, conforme al libro de Revelación, Apocalipsis, lo ha determinado, donde tendrá 2 períodos. El primer período, que será de paz y seguridad en el mundo, muchos cristianos que se queden, que no vayan a poder soportar la presión del hombre de pecado y los cambios que se vienen para la tierra. Ya le he comentado en otras ocasiones que el dinero que conocemos como físico, el dólar, el peso, el yen, el euro y otras monedas importantes a nivel mundial, van a ser convertidas en digital, van a ser monedas digitales. Cuando la moneda sea digital, obviamente ya ustedes se pensarán qué es lo que viene. Y lo que viene es que se está preparando lo que es la marca de la bestia, que es una especie de chip en la mano derecha o en la frente, un verichip.
tamaño de un granito de arena, de arroz, va a ser colocado debajo de la piel de la persona, así mismo como se le puso la vacuna a la gente para el año 2020-2021, con el asunto de las vacunas y sus dosis. Asimismo, habrán lugares donde a la persona se le va a estar implantando de manera gratuita ese Verichip. Ese Verichip no es tan solo simplemente para tener actividades de tipo comerciales, compra y venta, sino que esto tiene un matiz muy oscuro que las escrituras establece que aquellos que se lo dejen colocar, automáticamente ya ese chip haga contacto con la piel, automáticamente pierde la posibilidad de salvación. No habrá salvación ni en este siglo ni para siempre. Es decir, en otras palabras, el que se deje poner el chip o ese dispositivo, mano derecha o en la frente, va a perder la salvación y será un pecado imperdonable. Dios no perdonará el que se deje colocar ese dispositivo en la mano derecha o en la frente. Obviamente eso será para los que se queden en la tierra, que van a tener que librar y van a tener que luchar para poder salvar su alma. Tendrán dos caminos. El camino para poder mantenerse tranquilos sin ningún tipo de persecución es aceptando el hombre de pecado, y aceptarlo significa dejarse colocar ese chip como una especie de tatuaje, pero invisible, en la mano derecha o en la frente, y ya eso estaría catalogado ya como un ciudadano del mundo con una serie de beneficios, una serie de privilegios que tendrán aquellos que se dejen colocar su Verichip o su dispositivo. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, aquí en República Dominicana y en muchos países se han ido aumentando lo que son las cadenas de comercios, muchos de ellos con inversionistas extranjeros, esas cadenas de supermercados, hipermercados, un flujo más amplio de lo que es el comercio. Todo este tipo de cosas va a ser utilizado por el hombre de pecado para darle facilidad a las personas de adquirir cosas que anteriormente se le hacían difícil porque no tenían las condiciones, no tenían la manera de poderlo adquirir por el alto costo. Pero el que tenga esa marca se le va a dar muchas oportunidades, con el objetivo de que los demás también sientan la tentación y se vayan y se coloquen la marca de la bestia. Por eso debemos de estar alertando a la familia que en caso de que se queden, entonces no tomen la marca, no tomen ese dispositivo, no se lo dejen colocar. No se lo dejen colocar, porque si se lo dejan colocar, automáticamente pierden la salvación, la oportunidad de salvarse, y Dios entonces lo va a ver ya como un enemigo irrevocable. Y el mismo dispositivo que se le va a implantar a la persona, ese dispositivo le va a provocar un cáncer, un salpullido en la piel, le va a dañar todo el sistema inmunológico, y el que se lo deje colocar no va a durar muchos años vivo. Muchos van a morir de infartos fulminantes, otros de cáncer. Asimismo, como ha sido la vacuna que ha matado mucha gente con los famosos infartos, así mismo va a suceder con los que se dejen colocar la marca de la bestia. Van a tener muertes repentinas y van a estar enfrentando problemas de salud de una manera mucho peor que antes. Entonces esas son las consecuencias que van a tener los habitantes de la tierra cuando el hombre de pecado asume el poder
y hagan cambios significativos en cada una de las cosas de la humanidad. Y por eso tenemos que advertirle a los vecinos, a los compañeros de labores, a la misma congregación, a los transeúntes, para que se puedan volver al Señor Jesús. Gloria a Dios. Bien, entonces hablé de 7 años, es el periodo que el hombre de pecado tendrá, que Dios le ha dispuesto. Nótese que la Biblia habla sobre las 70 semanas, ¿verdad?, del profeta Daniel. Daniel y Apocalipsis son los libros claves que hablan en torno a estos acontecimientos de los últimos tiempos. Hay otros libros de los profetas, tanto mayores como menores, que también tienen una participación interesante al tratar estos temas escatológicos de las profecías de los últimos tiempos. Estamos actualmente en la semana 69. La semana 69 se suspendió en la época de Jesucristo, cuando Jesucristo fue asesinado en la cruz del Calvario y resucitó. Esa semana 69 está ahí suspendida. La semana 70 la iniciará, está reservada para el hombre de pecado. El hombre de pecado entonces va a completar esa semana 70, que son 7 años. Entonces será sumamente interesante cuando vayamos avanzando y profundizando este tema del gobierno de la bestia. Hay una serie de cosas que se están haciendo actualmente, aunque uno no lo vea, pero están ahí. Ahí tenemos lo que es la Agenda 2030, ese grupo de Illuminatis, masones, luciferinos, satánicos, están trabajando desde la sombra, tienen una agenda LGTB que la están impulsando en otros países. Ellos han perdido una batalla en Estados Unidos, ya que el presidente actual, Donald Trump, que recientemente asumió la presidencia de los Estados Unidos, está limpiando Estados Unidos de lo que es la bandera multicolor de los gays y aquellas personas, aquellos hombres que se hacían pasar y que se sentían mujeres, que estaban en prisiones de mujeres, conforme a una información serán trasladados a prisiones de hombres. Y estamos viendo entonces ciertos cambios que se están dando en Estados Unidos, pero sé que esas familias poderosas no se van a quedar con los brazos cruzados y van a seguir impulsando eso en otros países, lo van a seguir impulsando. De manera que tenemos que estar siempre firmes en la oración, en búsqueda de la palabra de Dios Todopoderoso. Bien, ¿cuál de los antiguos imperios, vamos a resurgirá en los últimos tiempos para gobernar el mundo? Como le expliqué, el Imperio Romano fue el que más tiempo tuvo gobernando. De los 4 imperios, ese fue el más terrible, más fuerte. De hecho, el Imperio Romano estuvo en la época de Jesucristo. Quien estaba bajo el dominio de Roma fue Israel en los tiempos de Jesucristo. De modo que fue avanzando en el tiempo y ya su dominio fue disminuyendo hasta entonces esfumarse. El Imperio Romano estaba compuesto por varias naciones que hoy en día ya son pueblos avanzados. Ahí tenemos los alemanes, de los Germany de Alemania. Tenemos a los ingleses de Inglaterra. Ahí vemos también a Francia, Luxemburgo, España, que también formaba parte del Imperio Romano. España tuvo un papel protagónico en el siglo XV con el asunto de las conquistas que hubo en el Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo en los tiempos del Imperio Romano no era conocido.
el Nuevo Mundo, llámese América, nuestro continente. Sin embargo, ya en el siglo XV, 1492 en adelante, se comienza a proyectar América, se comienza a proyectar el Nuevo Mundo, y como España en ese entonces era una monarquía católica, apostólica y romana, obviamente esa maldición ha sido llevada a la mayor parte de los pueblos americanos. De modo que ahí vemos el caso de nuestras naciones latinoamericanas, República Dominicana, en el caso de Cuba, ¿verdad? Y de todos esos países de habla hispana que no avanzan porque la corrupción de los gobiernos cada día es peor. Y ese sistema lo heredamos de España. Sin embargo, ahí tenemos las naciones más prósperas, encabezadas por los Estados Unidos de América, Canadá, que son países de primer orden de América y del mundo, pero que fueron conquistados y colonizados por Inglaterra. Inglaterra y España son países europeos, pero el sistema administrativo inglés es mucho más avanzado. España para ese entonces estaba muy por debajo de los demás países europeos en términos económicos, sociales y administrativos. Por ejemplo, Inglaterra, un país con cierto desarrollo desde mucho tiempo, el caso de Francia, y lo que marca la diferencia es su sistema también de creencias. Un pueblo avanza, se desarrolla cuando tiene un buen sistema de creencia. Si su confianza, si su creencia es en el Dios Todopoderoso, ese pueblo va a avanzar. Pero si no está en Dios Todopoderoso, esa nación se va a mantener, va a sobrevivir, pero va a tener muchas situaciones para poder progresar. De manera que esa es la realidad, porque hay países que avanzan y hay otros que se quedan estancados. Un ejemplo de ello tenemos la República de Haití, que es el pueblo más pobre de toda América y del mundo también. Entre otros países que tienen un sistema religioso de creencia que no está basado en las Sagradas Escrituras y por eso no avanzan. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua y de otros países de esta región latinoamericana que han adoptado otros sistemas de religiosos y de creencias que no está basado en Dios y por eso no logran avanzar, sino que se mantienen en la maldición porque no están refugiados en la roca que es Jesucristo de Nazaret. Bien, entonces Italia está trabajando arduamente. El Papa actual, el Papa Francisco I, está trabajando también en ese proyecto porque forma parte de ese sistema del proceso de transición del viejo orden al nuevo orden mundial. Bien, ¿en qué consistirá la marca de la bestia? ¿En qué consistirá? Ya yo le estuve explicando que la marca de la bestia tendrá ese uso y será un uso obligatorio, porque cuando ya el dinero sea digital, o sea, que sea no se pueda tocar, sea intocable, entonces para poderle dar uso a eso, porque los bancos son los que van a tener el dinero, se va obligatoriamente la gente, sin tener que hablarle mucho, va a ir a ponerse su marca para tener acceso y tener derecho a su dinero. Entonces esa es una de las estrategias que el hombre de pecado va a utilizar. Vamos a digitalizar la moneda, vamos a dejar que el gobierno y los bancos sean los que controlen el dinero de la gente. Le vamos a presentar este nuevo dispositivo, que con esto es que ustedes van a poder sacar, van a poder comprar y vender y hacer todas las cosas que necesitan.
Entonces a la gente lo van a poner entre la espada y la pared, porque de no tener la marca o no tener ese dispositivo no va a poder hacer uso de su dinero, no va a poder ni siquiera trabajar, porque los empleadores le van a exigir que tenga su marca, su dispositivo codificado en su base de datos para poderle hacer la transferencia a esas cuentas que van a estar vinculadas a ese dispositivo que se le va a colocar a esas personas. Bien, gloria a Dios. Bien, entonces la pregunta número 6: ¿por qué el anticristo será asesinado? Naturalmente el hombre de pecado va a ser asesinado con el propósito de dar a conocer de que Él es Dios. Se va a presentar como el Dios Todopoderoso. Va a ser asesinado conforme al libro de Apocalipsis capítulo 13, pero va a estar en una capilla siendo velado y va a resucitar. Así como ustedes lo escuchan, va a resucitar el hombre de pecado, pero el quien va a resucitar va a ser Satanás en el cuerpo del hombre de pecado. Satanás lo va a poseer y se va a levantar el hombre de pecado. Pregunta número 7: ¿quiénes son los dos testigos? Evidentemente hay unas características que menciona Apocalipsis 11 en torno a estos dos personajes, y estos dos personajes conforme a las características y conforme a la cultura judaica del pueblo israelí, está muy enmarcada y muy firme en la conciencia, en los escritos de la Torá, personajes como Moisés, que es el libertador del pueblo de Israel en manos de los egipcios, y del profeta Elías. Esos dos profetas estuvieron cuando el pueblo de Israel estaba en una disyuntiva: si seguir a Baal, el dios pagano, o seguir al Jehová de los ejércitos, el Dios altísimo todopoderoso. Entonces quien libró esa batalla y el Señor le dio la victoria fue el profeta Elías. Ahora bien, hay algunas teorías que hablan en torno al profeta Enoc. El profeta Enoc no vio muerte. Pero ¿qué sucede? Que el profeta Enoc no estuvo en la época del pueblo israelí. Fue un personaje efectivamente que aparece en el libro de Génesis en su capítulo 5, es decir, fue un profeta antiguo. Todavía el pueblo de Israel no existía cuando ya en el caso de Enoc, que de hecho Enoc formaba parte de la familia de Adán y Eva, de Matusalén y de esos personajes de la antigüedad, no existía el pueblo hebreo ni siquiera, mucho menos el pueblo de Israel existía. Por lo tanto, conforme a las características y a las acciones de los profetas del fuego y los profetas de las plagas, estos están centralizados en el profeta Moisés y el profeta Elías. En el monte hubo una transfiguración, y en esa transfiguración, ahí aparecen en esa transfiguración donde el apóstol Pedro y los demás apóstoles tuvieron esa experiencia sobrenatural, vieron a esos dos personajes, tanto Elías como Moisés, en esa transfiguración. Es una tipología de que esos personajes están muy centralizados en la conciencia, en la cultura hebrea, israelí, son muy respetados, y de hecho muchos rabinos ortodoxos honran a esos dos profetas y lo tienen ya como ejemplo a seguir. Amén. Bien, entonces continuamos con la siguiente pregunta.
¿En qué momento de la semana 70 estamos? Ya le estuve explicando que estamos en la semana 69. ¿Cuándo iniciará la gran tribulación? La gran tribulación no va a iniciar inmediatamente el hombre de pecado se ha presentado a la humanidad como el salvador del mundo, sino más bien que la gran tribulación iniciaría cuando se hayan cumplido los primeros 3 años y medio del sistema de gobierno nuevo que se va a implementar. De modo que el hombre de pecado en esos primeros 3 años y medio va a organizar el mundo, va a resolver problemas históricos, como problemas de la pobreza, el hambre, las situaciones de delincuencia, situaciones de corrupción en los gobiernos, las injusticias, entre otro tipo de cosas. Se estarán resolviendo cosas enigmáticas que durante más de 1000, 2000, 3000 años no se han podido resolver en la sociedad humana. Gloria a Dios. Además, que como podrán entender, el hombre de pecado tendrá que dar respuesta a las desapariciones de miles o millones de personas que van a partir con el Señor Jesucristo a la morada celestial. ¿Quién autorizará y permitirá la construcción del tercer templo en Israel? En Israel hay una profecía que habla sobre la construcción del tercer templo. El tercer templo actualmente están ya los materiales, los recursos están ahí para la construcción de ese tercer templo. Ahora bien, Israel no puede construir ese tercer templo por la razón que está en guerra con esos países del Medio Oriente, con Irán, con la nación, o más bien con el pueblo palestino. En la parte de Jerusalén hay una mezquita que también está aquí, hay una fotografía acá de esa mezquita, que es una mezquita musulmana, que está en el lugar donde estaba el primer y segundo templo. El primer templo construido por Salomón y el segundo que fue reconstruido por Herodes, uno de los reyes de Israel. Entonces, actualmente lo que se encuentran son ruinas de ese primer templo, el segundo templo, en la ciudad de Jerusalén, con el famoso muro de los lamentos, donde los rabinos van constantemente a orar, a llorar, a gemir al Todopoderoso a través del muro de los lamentos. Pero hay un proyecto, hay una página en internet llamado el Instituto del Templo Israelí, un proyecto para la construcción del tercer templo que Israel está albergando en sus corazones como uno de sus sueños más importantes, la construcción de ese tercer templo. Tercer templo, ya ellos tienen los recursos, tienen inclusive las indumentarias, las ropas que van a utilizar los sacerdotes. De hecho, ya han salido fotos, videos de las vacas rojas y de otros tipos de animales que van a ser utilizados para los sacrificios en ese tercer templo. Obviamente el hombre de pecado, cuando asuma el control del mundo, va a estar negociando con los demás pueblos árabes y le va a dar, a través de su poder político, económico y militar, el permiso, la autorización a Israel para que pueda construir el tercer templo. Obviamente, con los avances tecnológicos que hay hoy en día, ese tercer templo no va a durar 40 años ni 46 años como duró el primer templo de Salomón. Este tercer templo, las piezas ya están siendo prefabricadas para ser ensambladas en ese lugar y trabajar lo que es ese templo conforme ya al plano que ya está diseñado
y que está preparado para la construcción de ese tercer templo. Gloria a Dios. Vemos aquí por qué las naciones árabes e islámicas musulmanas odian el Estado de Israel. Esos pueblos árabes que forman parte de la otra familia que fundó Abraham cuando se casó con Agar, su esclava, tuvo un hijo llamado Ismael. Entonces de Ismael es que viene el pueblo árabe. Y como Ismael y su madre Agar fueron expulsadas de la casa porque estos no se estaban llevando bien, entonces esa rencilla, esa envidia, ese choque, esa situación de odio y de resentimiento se mantiene. Además que el pueblo de Israel, después que salió de Egipto, pasó por cada uno de esos territorios, y de ese territorio que Israel tiene le pertenecía a otros pueblos antiguos. Por ejemplo, el pueblo de Jericó, que fue reducido a ruina. Esas áreas de Jericó, incluyendo otros pueblos, fueron destruidos por Josué para establecer entonces el territorio que Dios le había dado, que es un pequeño territorio de aproximadamente 20.400 kilómetros cuadrados. Es decir, Israel tiene un territorio que es mucho más pequeño que Puerto Rico y mucho más pequeño que la República de Haití en términos de territorio. En Israel se anda en menos de 2 días, se puede recorrer Israel completo, porque es pequeño el territorio. Entonces ese territorio fue el que el Señor le regaló y le entregó a Israel. Pero ese territorio estaba ocupado por esos pueblos antes mencionados. Entonces hubo una situación de guerra y de muchas muertes para desalojar a esos paganos de esa tierra que fluye leche y miel. Es un lugar especial, pueblo de Israel, y eso es una tierra maravillosa, ese territorio israelí. Bien, pregunta 12, ¿dónde se desatará la batalla de Armagedón y quién destruirá el gobierno de la bestia? Ya en esta parte final, para concluir, la batalla de Armagedón se va a producir cuando Jesucristo venga en su segunda venida. En la segunda venida se va a dar esa batalla donde el hombre de pecado va a poner a todos sus países que él controla en contra de Israel para invadir a Israel y para destruir a Israel. ¿Qué sucede? Que el Señor va a descender y va a proteger a Israel de la destrucción segura que le va a propinar el hombre de pecado. Entonces el hombre de pecado va a ser derrotado y evidentemente va a ser enviado al lago de fuego y azufre. Tanto el falso profeta como el hombre de pecado, que serán los dos personajes que menciona Apocalipsis 13, van a ser arrestados por los ángeles y van a ser enviados directo y en vivo al lago de fuego y azufre. El hombre de pecado y el falso profeta, conforme al libro de Apocalipsis capítulo 13. Bien, si tienen alguna pregunta, alguna duda en este material, yo quiero que ustedes lo lean, porque este material nos vamos a tomar un tiempo para poderlo avanzar. ¿Me escuchan? Amén, pastor. Sí. Bien. Entonces, vamos entonces a, si tienen alguna inquietud, preguntas, el segmento de preguntas y respuestas. Ya estamos para concluir. Amén. Yo tengo
pastor. Amén. En los 3 años que usted mencionó, en esos 3 años es también que van a hacer el pacto de guerra, o sea, el pacto de paz entre las naciones. Amén. Sí. Hay algunos acuerdos que se han suscrito ya entre el pueblo árabe y el pueblo de Israel que son de paz. El hombre de pecado lo que vendrá es a confirmar esos tratados. Y como él tendrá la influencia y el apoyo del pueblo árabe, él estará en Israel y los israelí, como al tener ya descendencia israelí, lo van también a estar apoyando y lo van a aceptar. Al hombre de pecado lo van a aceptar y lo van a catalogar como el Mesías. El hombre de pecado lo van a considerar como el Mesías que llegó para protegerlo de la invasión, del daño, de los ataques de los árabes, porque Israel está rodeado de enemigos. Entonces el hombre de pecado se va a presentar como ese Mesías que está a favor de Israel. Amén. Si tienen alguna otra inquietud o pregunta. ¿Me escuchan? Pueden levantar las manos. Bien, si no tienen más inquietudes, para la semana que viene, con Dios mediante, le voy a estar asignando exposición para que ustedes la vayan trabajando. La sierva Carmen y las demás hermanas, para que vayan trabajando lo que es el imperio babilónico de Nabucodonosor. Eso está todo ahí en el material, ustedes lo leen, se preparan y conforme a lo que han estudiado, han leído, lo van a trabajar. Amén. Van a trabajar lo que es el imperio babilónico. Veo que ¿Eso va a sí. ser como un ensayo o solamente explicar lo que entendemos? Amén, sí, explicar lo que ustedes entendieron conforme a la lectura de esos temas. Amén, pastor. Bien, entonces, Wanda y Betania van a estar trabajando lo que es el imperio medo-persa. Ahí ustedes van a ver medo-persa, la característica del gobierno, los emperadores, la región donde se desarrolló ese vasto imperio medo-persa y quién es medo-persa actualmente. Amén. Amén. Entonces, hablé de Wanda y Betania, ¿verdad? Amén. Sí, entonces Sí. tenemos a Damaris y a José para que trabajen el imperio griego. Imperio griego. Amén. Para la semana que viene, ustedes trabajan las preguntas, las llenan, las tienen ahí. Pastor, ¿Sí? Adelante, José. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Parece que hay otro dispositivo, José, ahí con él. José, Está en el cierra. grupo de la pastora Carmen. Sí, cierra. Parece que tiene dos dispositivos, José, ahí abiertos. Tienes que cerrar uno, porque si no te va a hacer feedback. Tienes que cerrar uno de los dos dispositivos que tiene. Todavía está en ruido. Bien, de todas maneras, trabajen entonces lo que es el imperio griego, Damaris y José,
lo van a trabajar. Vamos a seguir hacia adelante estudiando estos temas, que son temas que estamos viendo ya estos acontecimientos en la actualidad. Y tenemos que seguir avanzando. Dios te bendiga, más Bernarda. Amén, mi amado pastor. Dios me les guarde a todos. ¿Cómo están? Amén, amén. Bien. José, ¿ya resolviste el asunto del feedback? Sí, Ah, pastor. ok, Ahora, Sí. Clara. Pastor, era para decirle que la hermana Damari es del mismo grupo de la pastora Carmen. Ah, ok. La hermana Damari y otra hermana también, y otra hermana, Nuri y Wendy, somos del mismo grupo. Ok. Ok. Sí, pero de todas formas, como ellos son varios ahí, ustedes pueden Sí. trabajar ese imperio, el imperio griego. Ok. Sí. Amén. Amén, pastor, amén. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí ya esta clase. Vamos a estar orando para que el Señor sea obrando y ministrando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Para la gloria del Señor Jesucristo. Vamos a seguir escudriñando y profundizando este tema, porque es un tema que tenemos que explicárselo a las demás personas, a la congregación, a la familia, a todas las personas que podamos, porque es un gobierno que ya se está formando, que se está preparando, y que el Señor Jesucristo se aproxima a buscar su iglesia, y la iglesia tiene que dar a conocer las cosas que vendrán sobre el mundo, porque esta información que le llevemos, que transmitamos a otras personas, puede ser muy beneficiosa, muy útil, para que estos se puedan cuidar de ese sistema de gobierno, en caso de que no se vayan en el arrebatamiento, que no se hayan arrepentido, pero ya saben que tienen prohibido ponerse la marca, y de hacerlo, entonces ya ahí automáticamente perderían la posibilidad de salvación. Gloria a Dios. Esta información es poder y también es salvación para los que se queden. Una información muy valiosa. Gloria a Dios. Vamos a estar orando. Gloria al Santo de Israel. Padre amado Dios, en esta hora te exaltamos y glorificamos tu nombre. Sea usted ministrando nuestros corazones y toda nuestra vida, Señor, todo lo que a ti te desagrada. Oh Padre Santo, sea usted dando sabiduría, inteligencia, Dios, a sus siervos, para que sigan avanzando y para que sigan creciendo en conocimiento de tu palabra, de manera que este tema y los otros temas que están viendo en este seminario ellos lo puedan compartir con otras personas. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Shalom, Maranatha, Jesucristo viene muy pronto. Amén. 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 Dios le bendiga, Dios le hermano. bendiga a todos. Amén, Amén. amén. Dios le bendiga, pastor. Shalom. Sí. Amén. Bernarda, Dios le bendiga, amada. Amada, Dios le bendiga. Qué bueno que pudo llegar a tiempo para estar ahí. Qué bueno.